para arrancar este mes de aniversario de la primera iglesia bautista de Guayaquil. Así que vamos a leer tanto el texto bíblico, que es la base con la cual vamos a trabajar durante todo este mes de aniversario, en gratitud, el nombre que le da la oportunidad a esta serie de presentarnos con acciones de gracia. Segunda de Corintios 9:15 dice el Señor: gracias a Dios por su don inefable. Esta palabra que llega al apóstol Pablo, inspirada por el Espíritu Santo, dirigiéndose a sus hermanos, nos lleva a reflexionar sobre la gratitud que debe haber en cada uno de nosotros. Gratitud en todo tiempo y en todo momento. Y cuando vemos esa porción que nos invita a reflexionar sobre la gratitud a Dios por su don inefable, segunda de Corintios 9:15, gracias a Dios por su don inefable, por ese regalo maravilloso que Él nos concede a cada uno de nosotros. Y el tema de la serie es acciones de gracias por la gracia recibida. Solo por la gracia de Dios estamos donde estamos y hemos llegado hasta el día de hoy. 63 años ya aproximadamente, desde que un día el Señor permitió que esta iglesia comience a servirle aquí en esta ciudad y que sea luz en medio de las tinieblas, no solo para el sector, no solo para Guayaquil, no solo para Ecuador, sino que nos permite el Señor alcanzar almas para Cristo, aquí, allá y en el mundo entero. Amén. Vamos entonces, amados hermanos, ahora a buscar el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 60, con el que vamos a observar el día de hoy un tema que nos permite a nosotros darle la honra y la gloria a Dios a través de la obediencia. Y dice el Salmo 119, 60, que es el primer tema de esta serie, en su texto bíblico: me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Me apresuré. Y vamos a conocer el día de hoy lo que significa aquello. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Y el tema del día de hoy es acciones de gracias a través de la obediencia. Uno de los propósitos de la ley, hablando de la palabra de Dios, es frenar el pecado, así como usted lo escucha. El propósito de todo lo que concierne desde Génesis a Apocalipsis como un mensaje que llega a la humanidad es frenar el pecado, porque este es el manual de vida por excelencia. 66 libros, un compendio. Aprovechando que estamos en el mes de la Biblia, hay que hacer énfasis constantemente en que como hijos de Dios tenemos un recurso a la mano. Por la misericordia de Dios en esta parte del planeta aún no hay prohibición para que usted tenga una Biblia a la mano, para que la pueda leer, para que la pueda compartir, para que la pueda predicar. Y el propósito claro que nos hace ver entre algunos otros es frenar el pecado. Por eso el apóstol Pablo afirma que la ley fue dada para los transgresores. Y como referencia le voy a leer 1 Timoteo 1:9 como referencia, que dice el Señor lo siguiente: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. La palabra es clara para quién fue dada, pero el problema es que los transgresores, los pecadores, no desean someterse a la palabra de Dios. Ese es el problema en sí. No le gusta al ser humano por naturaleza someterse a lo que Dios ha demandado, a lo que Dios ha puesto como una hoja de ruta para que el hombre y la mujer viva bien. No le gusta someterse. Por ello Dios estableció sanciones. Dios estableció sanciones para aquellos que quebrantan su palabra, que quebrantan la ley. Y asimismo, a manera de referencia, Romanos capítulo 13 del 1 al 4, lo voy a leer, dice lo siguiente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y a las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están
para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Si nosotros vemos esta porción de la Biblia y lo que antecede respecto a lo que el apóstol Pablo nos permite comprender en esta introducción, y lo llevamos a un análisis comparativo con nuestra sociedad, vamos a encontrar que la realidad de nuestra sociedad, la que refleja en realidad, es muy triste. Es muy triste porque si no hubiera transgresores, no sería necesario tener leyes. Y usted, al igual que yo, saben que las leyes en este país también existen para frenar la maldad, para frenar la violencia, para frenar todo aquello que va en contra a lo que establecen las leyes. Y aun cuando hay leyes, el nivel de comportamiento negativo en este país cada día sube de forma alarmante. Y si usted no me cree lo que estoy diciendo, puede mirar los periódicos, puede mirar las noticias, puede mirar en las redes sociales el nivel o la incidencia que día a día en esta sociedad, en esta comunidad, solo para poner un ejemplo, es realmente catastrófico. Las muertes por violencia, el femicidio, el parricidio, el marricidio, etcétera, etcétera. Todo aquello que va en contra de Dios, cada día crece y crece más. Los robos, los hurtos, la corrupción, etcétera, etcétera. Por eso es triste la realidad de nuestra sociedad actual. ¿Cómo sería si no hubieran leyes y sanciones? ¿Usted se ha puesto a pensar? ¿Cómo sería todo aquello? Bueno, la vida sería más caótica que la que ya vivimos cada día. Mucho más. Los transgresores actuarían impunemente y la maldad se desbordaría de manera total. En el caso del salmista, de este salmo precioso que acabamos de leer, de una porción de un hermoso capítulo, en el caso de él vemos una actitud totalmente diferente. Lejos de una persona que se rebela contra la ley de Dios, él expresa un gran deseo, profundamente hablando, de buscar y someterse a lo que Dios ha establecido. Por eso dice: me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Por todo lo expuesto, amados hermanos, al presente momento, es menester y también es imperante que lleguemos a una reflexión como iglesia, meditando profundamente respecto al recorrido que significan estar próximo a cumplir 63 años de vida de servicio institucional en la comunidad. Reflexionar aquello. De repente en este grupo hay muchos que nos llevan algunas ventajas de permanecer fielmente al Señor y también congregándose en esta iglesia. Tal vez alguien tiene 30, 40 años acá, yo tengo 23 años por acá, un poco más. Algunos de repente recientemente están congregándose. Gratos recuerdos, experiencias inolvidables, grandes ejercicios de evangelización, grandes momentos, amigos que han pasado, unos que siguen aquí, otros ya han partido a la presencia de Dios. Pero podemos darnos cuenta de que es importante reflexionar en este momento donde la historia se sigue escribiendo y tú eres parte de ello. Las páginas que el Señor escribe sobre esta congregación, tu vida y la mía son parte de ello. Y lo que hagamos y dejemos de hacer también formarán parte de esa historia. El asunto es que un día vamos a darle cuenta a Dios de lo bueno o lo malo que hayamos realizado mientras estemos en este cuerpo. Así que por ahora enfoquémonos a considerar que solo por la fidelidad y la gracia infinita del eterno y soberano Dios, nuestro Padre Celestial, hemos podido avanzar. Y a su vez, por su mano poderosa, también sentirnos fortalecidos por medio de su palabra. Durante todo este tiempo su palabra no se ha dejado de predicar en este lugar. ¿Cuántos lo creen?
Un día el Señor dijo, hay que poner una piedra sobre este terreno, porque mi palabra se va a predicar. Porque la palabra de Él es luz en medio de las tinieblas. Y la luz de Dios sigue resplandeciendo sobre este lugar. Tú eres parte de esa bendición para predicar la palabra, para poderla compartir. Por eso tenemos que meditar en primera instancia sobre dos verbos que hoy en este hermoso salmo nos van a ubicar, comenzando desde lo más personal, desde lo más profundo hasta lo más evidente de manera congregacional. Y en ese sentido, vamos a darnos cuenta que estos dos verbos nos llevan a mirar en el marco de nuestras acciones de gracias a través de una vida de obediencia. La primera parte de este sermón nos invita a ver, con acciones de gracias puedo avanzar. ¿Cuántos creen aquí? Con acciones de gracias puedo avanzar. Y dice el versículo 60 en su primera parte, me apresuré y no me retardé. Me apresuré y no me retardé. Cuando hablamos de acciones de gracias es porque lo primero que hemos hecho es reconocer todo lo que Dios ha hecho por nosotros, todo aquello que Dios ha hecho por ti, por tu esposa, por tus hijos, por tu hogar, por tu trabajo, por tu ministerio, por tu negocio, todo aquello que Dios ha hecho. Y esto de acá redunda de manera significativa en una actitud de gratitud hacia Dios. Cuando hablamos de acciones de gracia es pensar en aquello. Todo lo que Dios ha permitido en tu vida es bueno, aunque tú no lo quieras ver así. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y creo que nadie en este lugar me puede llevar la contraria en aquello. Porque el Señor dice, da gracia en todo, porque esta es la buena voluntad de Dios para tu vida. Por lo tanto, amados hermanos, el hecho de aproximarnos a cumplir un año más de vida institucional nos invita a reflexionar sobre este momento de acciones de gracia. Veamos entonces este primer versículo. Y dice, me apresuré. En el hebreo se conoce el término kush. Kush, con K. Espero que la pronunciación sea correcta. La palabra en hebreo indica la acción de una persona emocionada por hacer algo que le trae placer. En algún momento dado hemos hablado ya respecto a esta acción, pero me parece importante ubicarla en el arranque de la serie. Imagínese, una persona emocionada por hacer algo que le trae placer. Usted estaba emocionado en este día cuando se levantó y dijo, a la casa del Señor iremos. Usted se levantó emocionado porque venía a esta casa de oración a alabar y adorar junto a sus hermanos el nombre de Dios. Cuando algo nos trae placer y satisfacción, no tardamos en hacerlo, nos apresuramos. Y dice en Números 32:17, solo para darle una referencia histórica y para complementar el texto en el hebreo, nos menciona lo siguiente. Dice Números 32:17, y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. Este verbo se utiliza para hablar de las 2,5 tribus que cruzaron el río Jordán para apoyar a las demás tribus en la conquista de la tierra prometida. Pero aquí no vamos a hablar del cruce de la tierra prometida, sino de la acción y lo que representa en el hebreo, me apresuré. Me apresuré. En ese contexto dijeron, nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel. Ellos tenían una clara concepción de que sus hijos y sus familias quedarían al este del río Jordán y estaban desprotegidos. Humanamente hablando, el ser humano, dentro de su manera de ver la protección, siempre piensa que cuando deja a sus niños en casa o los deja en la escuela o les permite salir a otro lugar, humanamente creemos que están desprotegidos.
sabemos que Dios está con ellos también, que Dios los guarda y los protege. Pero hago esta aclaración porque el énfasis de la acción es que ellos estaban dándose cuenta que su familia quedaba desprotegida y era necesario ir más rápido, porque de esa manera volverían más rápido, porque había algo que les apasionaba. Lo podemos complementar en Habacuc 1:8, que dice: sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se apresurarán como águilas. Solo como referencia, tremenda velocidad, amados hermanos, que podemos ver aquí. Tremenda velocidad, porque se apresuran, en este caso, a ver también, a devorar, según el contexto del 1:8. El deleite de comer les hizo volar con rapidez. Esa fue también una actitud que podemos ver en el salmista. Estos dos relatos o estas dos referencias solo es para poder comprender la postura del salmista cuando dice que se apresuró. Él se apresuró, según lo que vemos en este versículo. Me apresuré. ¿A qué se apresuró? A guardar la ley de Dios, porque le traía placer, porque le traía deleite. Estaba emocionado y por eso él se apresuraba. Qué actitud digna de poder emular como hijos de Dios. ¿A usted le apasiona buscar y deleitarse en escudriñar esta palabra? ¿A usted le place realmente buscar el tiempo donde no hay? Porque la agenda actual dentro de una sociedad moderna es muy apretada, porque la muletilla de todos por lo general es: no hay tiempo, no tengo tiempo para Dios. ¿Será acaso que hoy el Señor quiere recordarnos que si hemos llegado hasta este punto, tenemos nosotros que seguir apasionados por buscar las cosas que edifican, las cosas del reino? Me apresuré. Pero el otro verbo dice: no me retardé. Es como un punto realmente opuesto, antagónico, en las dos acciones que nos invita a ver el salmista. Cuando dice no me retardé, aquí el término es mahak. Según la concordancia, en la referencia de Strong, significa ser renuente. Por un lado, me apasiono, busca placer realmente en deleitarse, en buscar guardar la ley de Dios, pero por otro lado te hace ver esta acción realmente de que no tiene que haber renuencia. El cristiano no tiene que ser, discúlpeme el término, una persona que hay que empujarla. No hay que ser renuente o hay que estarla alando. El cristiano no es así. El cristiano es de avanzada. El cristiano está para cruzar de manera inmediata a la voz de Dios en obediencia. Si Dios te está diciendo en esta mañana que tienes que mejorar en estas áreas de tu vida, no debes de ser renuente. Tienes que buscar la presencia de Dios de manera apasionada para encontrar el consejo de Dios. ¿Cuántas áreas en nuestras vidas necesitan ser mejoradas? ¿Cuántas áreas en nuestras vidas necesitan realmente que Dios opere y transforme? Carácter, de repente en cuestiones a veces familiares, a veces con el tema del dinero, a veces con el tema de los estudios, del trabajo, de la relación de esposos, etcétera, etcétera. Acá vemos una actitud de no ser renuente. Cuando una persona es renuente a hacer algo, se demora, lo posterga. Usted escucha el 1 de enero muchas promesas. Este año voy a leer la Biblia de principio a fin y también la voy a releer de fin a principio. Usted ha escuchado esas expresiones de los cristianos arrepentidos el 1 de enero. Ahora voy a ayunar una vez por semana. Ahora voy a orar 2 horas diarias. Ahora voy a ir a la iglesia sin fallar. Voy a ser un buen diezmador. Voy a ser un hombre de obediencia. Y comenzamos a escuchar tantas promesas. Pero de ahí viene el primer domingo, uy, es que hay un partido. De ahí viene la primera oportunidad de leer la Biblia, uy, es que hay la novela. Y de ahí viene la primera oportunidad de hacer un ayuno, no puedo por la gastritis. Y comenzamos a meter, la próxima semana. Comenzamos a postergar todo. Me comienzo a demorar. En realidad no muestra mucha emoción por hacerlo. Solo la emoción pasajera existe el primer día del año.
Llegamos a noviembre y dijo, uy, cierto, yo prometí que iba a leer la Biblia y todavía ni siquiera la desempolva. ¿Usted ha visto esos cristianos que dejan la Biblia en un lugar? La dejan el día domingo después del culto y ahí mismo la encuentra el otro domingo, porque nunca la abre, nunca la utiliza. Pero en su profundo sentimiento de buscar a Dios dice, voy a leerla hoy otra vez, voy a leerla, pero siempre es renuente. Por ejemplo, cuando Dios estaba por destruir Sodoma, Lot no quiso dejar la ciudad. Él fue renuente. Leemos la palabra de Dios que dice, para referencia a Génesis 19, 16, y deteniéndose él, se refieren a Lot. Vemos aquí el término Mahac. ¿Qué tuvieron que hacer los varones que Dios había enviado? Dice, lo asieron de la mano, porque a veces eso nos pasa. Queremos nosotros buscar mejores días, queremos buscar la bendición de Dios en obediencia, pero a veces nos toca que alguien nos esté jalando. ¿Usted cree que esa actitud es buena? Esa actitud también la vio la mujer de Lot. Y la mujer de Lot lamentablemente fue tan renuente que sí se quedó y se quemó. Por la misericordia de Dios, por amor a Abraham, por amor al sobrino de Abraham, yo creo que los ángeles vinieron y lo jalaron para que él no se quede ahí, porque su carne quería quedarse en aquel lugar donde daba rienda suelta a la lujuria, al placer y a lo que sí le traía pasión, pero en contra de Dios. El ser humano normalmente se comporta de esta manera. Dios nos dice camina por este lado, pero la carne te dice anda por el otro lado. Y a veces nosotros queremos, con la vista vemos a Dios, pero cada día nos vamos más para atrás y más para atrás con nuestras decisiones, con nuestras acciones. Y Dios te dice, no seas renuente. Yo quiero que tus pies se apresuren, que vengan hacia mí. Yo quiero que me busques en espíritu y en verdad me adores. No me adores de labio, porque tu corazón está lejos de mí. Cada día que nos vamos para atrás, irse para atrás, amados hermanos, no es bueno. Dios le dice a esta iglesia, ya próximamente a cumplir un año más de aniversario, yo necesito que sigas avanzando. La meta está adelante, no te puedes estancar. Llegó una pandemia que te quiso estancar. Vino un tiempo de angustia y de enfermedad, pero Dios te levantó de ahí y te dijo, vamos hacia adelante. La meta no está atrás, la meta no está que te quedes quieto, la meta está hacia adelante. Y es un mensaje donde Dios le dice hoy a Primera Iglesia, claramente, no seas renuente. Si tienes que predicar la palabra, predícala. Comparte el evangelio. Permite que esta obra, que es maravillosa en las manos de Dios, siga creciendo. En este hecho, el salmista nos permite ver en su testimonio realmente vivo para la iglesia. El salmista dice, no fue así frente a la ley de Dios. Él no fue renuente a la palabra. Él se apresuró, hizo todo lo opuesto a lo que la carne quiere. Él no se retardó, sino que se apresuró en guardar la palabra, la ley que había dejado el Señor establecida. ¿Cómo es nuestra obediencia a Dios en este momento? ¿Cómo es nuestra obediencia a Dios? ¿Nos apresuramos a obedecerle cuando Él indica que hay algo que quiere que hagamos? Dios te dice todos los días, predica la palabra. Dios te dice todos los días, ora, intercede por los demás. Dios te dice todos los días, busca mi presencia. Está abierta las puertas. El trono de gracia está ahí, entra confiadamente. El Señor te dice, es tiempo de crecer, es tiempo de avanzar. Estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios y apresurar nuestros pies a buscar el cumplimiento de esa disposición. O de repente otra pregunta sería, ¿o será que a veces somos renuentes en obedecer a Dios? ¿Usted es renuente en obedecer a Dios? ¿Usted está buscando la presencia de Dios? Usted le está diciendo al Señor, mañana me pongo al día en la oración, mañana me pongo al día en la lectura. Vas a ver, Señor, que ya en los meses que faltan me pongo al día para ir a la iglesia. ¿Será acaso que nosotros estamos retardando lo que Dios quiere que hagamos hoy? ¿Cuántos años de nuestra vida llevamos retardando lo que Dios quiere que hagamos? Dios quiere que te pongas a cuenta. Dios quiere que seas un esposo digno de tener un hogar bendecido por Él, de que seas una esposa sabia y entendida que edifica la casa, que seamos hijos obedientes, que honremos a nuestros padres.
¿Realmente nosotros estamos buscando la presencia de Dios? Vamos a celebrar un año más de vida institucional. Gloria a Dios por aquello. Pero al Señor más le interesa tu vida de obediencia que cualquier otra cosa. ¿De qué se agrada el Señor? ¿De los sacrificios o de la obediencia? Es la obediencia, amados hermanos. Qué buen ejemplo nos ha dejado el salmista de obediencia a Dios. Por eso tenemos que pedirle gracia al Señor para ser semejante a Él cada día. Pero quiero tomar en consideración estas palabras que también nos deja el apóstol Pablo cuando se dirige a los romanos, en Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El apóstol Pablo afirma que los designios, que son los planes, que son los propósitos y deseos de la carne, dice claramente, son enemistad contra Dios. Cuando usted ve la palabra designio, usted debe de desagregar lo que quiere decir planes, propósitos y deseos. Todo esto de la carne son enemigos contra Dios, así como usted lo escucha. Esto nos va a permitir comprender más adelante lo que viene a continuación. Por un lado, las acciones de gracia nos permiten avanzar, pero por otro lado, las acciones de gracia nos fortalecen por su palabra, porque el marco del tema de este sermón tiene que ver con la obediencia, tiene que ver con lo que Dios me ha llamado a hacer. Y el salmista se apresuró a obedecer. Por otro lado, vamos entonces a ver, las acciones de gracias nos fortalecen por su palabra. Si vemos el Salmo 119, el versículo 60, su última parte dice, en guardar sus mandamientos. Por un lado, nos dice primero este versículo, me apresuré y no me retardé. Y por otro lado, nos hace ver a qué se apresuraba, a guardar sus mandamientos. No te olvides de Romanos 8:7. Si esto es así, como lo leemos en Romanos 8:7, entonces ¿cómo explicamos esta actitud? Si la actitud del salmista es en guardar sus mandamientos, y por otro lado el apóstol Pablo nos hace ver de que los designios de la carne, propósitos, planes y deseos son enemigos de Dios, ¿cómo podemos entender la actitud del salmista en el verso 60? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Cómo es que él se muestra tan ansioso por guardar la ley de Dios como la verdad que es la ley de Dios que va en contra de la naturaleza pecaminosa? ¿Cómo entendemos esto? Por un lado, él está apasionado y apresurado en guardar. Pero por otro lado, el apóstol Pablo nos dice que los designios de la carne son enemigos de Dios. ¿Cómo entender entonces esta actitud? Y lo podemos ver en tres aspectos. Primero, Dios le dio entendimiento espiritual al salmista. Entendimiento espiritual. Aparte de la gracia de Dios, no podemos entender la ley divina. Y esto nos lleva a pensar algo. Lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14. Vamos a 1 Corintios 2:14. Dice el Señor en esta porción: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, Dios le da al salmista, en otras palabras, entendimiento espiritual. Esa es la reacción de muchísimas personas hoy en día, amados hermanos. La gente natural no entiende las cosas de Dios. Cuando exponemos la ley de Dios o lo que dice la palabra respecto a nuestra sexualidad, sencillamente a mucha gente le parece locura. Es locura para el hombre que uno llegue virgen al matrimonio.
Es locura para el hombre entender por qué no puede haber sexo antes del matrimonio. Es locura para ellos. Para la juventud de hoy, que está cada día arrastrada más y más a los placeres de este mundo, muchos jóvenes dicen es locura. Si para eso existen preservativos, para eso existen programas de prevención. Nosotros no podemos privarnos de darle rienda suelta a un placer. Para ellos son locura. Hace unos días atrás, con una penosa, en realidad una penosa experiencia, escuchaba una conversación entre jóvenes. Yo no estaba en la conversación, pero la cercanía que tenía a esa conversación era tal que me permitió escuchar penosamente un pensamiento. Y decía este joven que aún no se casaba, pero ya tenía algunos años viviendo con su enamorada, porque ellos son de la idea de primero probar y experimentar para dar el paso a esa gran decisión del matrimonio. La sociedad hoy en día ve eso con normalidad, pero cuando tú hablas respecto a que eso es pecado y eso va en contra de Dios y que eso no trae bendición, la gente le dice: usted está loco, eso es locura, ¿cómo va a decirme eso? ¿Qué pasa si yo me caso y no somos compatibles sexualmente? Y entonces viene el divorcio. Dios no quiere que la gente se divorcie. Tienen todo distorsionado, todo lo tienen al revés, lo entienden de una manera natural. Por eso podemos poner como ejemplo que aquello que el salmista estaba experimentando es porque había entendimiento espiritual. No debemos de sorprendernos que la gente reacciona cuando naturalmente vive en sus condiciones pecaminosas, que todo lo que Dios diga es locura. Lamentablemente, la única persona que puede entender, la única persona que puede amar, la única persona que se puede apresurar a guardar la palabra de Dios es alguien que tiene entendimiento espiritual. Es alguien que sí lo discierne espiritualmente. Es alguien que está vivo. Es alguien que tiene el Espíritu Santo en su vida. Es alguien que ha sido sellado con el Espíritu Santo. Es alguien que tiene a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Pero pudiéramos ver, amados hermanos, que hubo un tiempo cuando el salmista no entendía la ley de Dios, pero Dios abrió sus ojos espirituales. Por eso ahora entiende y ama la ley de Jehová y sabe que Dios ha dado su palabra para nuestro bien. Eso lo sabe, por eso se apresura a guardarla. Nosotros estamos luchando por entender algún aspecto de la palabra de Dios. ¿Estamos realmente buscando eso? ¿Hay algo que Dios está pidiendo que nosotros hagamos que nos cueste entender? Tal vez hay muchas doctrinas que usted al momento no comprende. De repente hay algo que se le hace difícil comprender, por ejemplo, amar al prójimo como a sí mismo. Hay muchas personas que no entienden ello y les cuesta comprender que Dios depositó su amor por medio de su Hijo en nosotros para compartir también ese amor. Pidamos a Dios que abra nuestros ojos espirituales para entender la excelencia de su palabra. Dice el Salmo 19, amados hermanos, léelo conmigo, el Salmo 19, versículos del 7 al 10, que dice lo siguiente: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Gloria a Dios. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Amados hermanos, nosotros tenemos que pedirle al Señor que abra nuestros ojos, que nos dé el entendimiento necesario para disfrutar y deleitarnos de lo que representa la palabra, manjar de manjares. ¿Usted encuentra deleite en la palabra de Dios? ¿Usted la encuentra, amado hermano? Yo quisiera escucharlo en esta mañana. ¿Usted encuentra deleite
en la palabra de Dios. Si uno tiene una Biblia, pídala. Pídale al Señor, Señor, envíame una Biblia. Le va a caer miles de Biblias. Porque hoy más que nunca tenemos acceso a muchas versiones, en muchos idiomas. Nadie se puede quejar de no tener la palabra a la mano. Deleítese en la palabra y recuerde que ahí encontramos la perfecta voluntad de Dios, que es buena y agradable. Por otro lado, el otro aspecto para poder comprender la postura del salmista frente a la otra parte que nos hace ver el apóstol Pablo respecto a los designios de la carne, si por un lado el entendimiento espiritual es necesario, por otro lado un nuevo corazón. Un nuevo corazón. A veces como cristianos sabemos que la palabra de Dios es buena para nosotros. Usted y yo lo sabemos. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es buena para nosotros? A ver, dígalo con convicción. ¿Usted cree que esta palabra es buena para usted y para mí? ¿Y por qué nos cuesta obedecerla? ¿Por qué nos cuesta obedecerla? Eso es realmente lo difícil, ¿no? Cuesta obedecerla. Usted tiene claro lo que la palabra de Dios tiene para usted es bueno, pero nos cuesta obedecerla. Eso indica que no es suficiente tener entendimiento espiritual, sino que además de ello se requiere de un corazón plenamente renovado que desee obedecer a Dios. Después de haber desobedecido a Dios, en el caso del salmista David, cuando se trata de Betsabé, tuvo que clamar a Dios. Dice el Salmo 51:10, solo para recordar esta oración de David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David tenía pleno conocimiento que la ley en contra del adulterio era buena. David tenía pleno conocimiento. También sabía que no era bueno matar a un hombre inocente. Sin embargo, como siempre lo hemos mencionado desde el púlpito, David, en un tiempo de apresurarse a buscar la palabra de Dios, David estaba con letargo, se enfrió, como hoy pasa en muchos lugares, donde la gente ahora prefiere la comodidad. David estaba en la comodidad en aquella época, en su cama, viendo en Facebook la predicación. Ya no necesito ir a la iglesia, ya no necesito congregarme con los hermanos. Ahora, mientras ellos van a la iglesia, yo tengo aquí mi pantalla, disfruto aquí con mi café, puedo ver a las 10:30 en Primera Iglesia, en su canal están pasando la predicación. Y comenzamos a enfriarnos. Uy, cierto, es martes de bendición, hay culto a las 8, no, lo veo pasado las 10, ya a las 10 tiene sueño y nunca vio nada. Se supone que es para orar, ¿no? Pero nunca vio nada. Hay ayuno, cierto, hay ayuno, cierto, mejor ayuno ya después de almorzar. Y comenzamos a enfriarnos. Y a David le pasó eso en tiempo donde la iglesia no tiene que invernar, sino que tiene que activar. David se dedicó en aquella época a los placeres de la carne, a los propósitos de la carne, a los deseos de la carne. Como estaba tan frío David, cuando en esa escena ve a aquella mujer, creación de Dios, no pudo evitar. Sabía que la ley en contra del adulterio era bueno, sabía que era malo mentir, que era malo matar, que era malo traicionar, mas sin embargo lo hizo. Por un momento su corazón falló. Se le taparon las arterias del corazón espiritual. No bombeaba suficiente sangre ese corazón espiritual. Se debilitó tanto ese corazón espiritual que usted sabe lo que pasó. Yo no le voy a contar más de esa historia porque usted la sabe bien y en su casa la puede seguir leyendo. Usted sabe cómo terminó esa historia. Usted sabe lo que David hizo. David falló e hizo que en vez de hacer la voluntad de Dios, haga esa voluntad de un corazón que estaba ahí realmente enfermo, debilitado. Y aquí no se trata de criticar en ningún momento a David, porque muchos nos identificamos con la vida de este hombre, hablando desde el punto de vista
de la carne. Todos tenemos esa tendencia de apartarnos del camino de Dios. Es una tendencia. Lo que tenemos que hacer es clamar a Dios y pedirle que día a día renueve nuestros corazones para hacer su voluntad y no la nuestra. Tengo el entendimiento espiritual, pero a veces no es suficiente, porque aunque sé que la palabra es buena para mí, no la obedezco. La única manera de obedecer la palabra es con un corazón nuevo, con un corazón que está ahora fluyendo esa sangre espiritual que corre por nuestras venas, que es su manjar de manjares. Amén. Así nos vamos a apresurar a obedecer sus mandamientos, pero finalmente también vemos que Dios le da no solo entendimiento espiritual y un corazón nuevo, sino también un gran amor por Él. Un gran amor. Notemos lo que el salmista habla y lo hace de una manera simple: guardar los mandamientos, o guardar tus mandamientos. ¿Qué dice ese versículo ahí cuando usted lo lee conmigo? En guardar, ¿qué cosa? Dígalo conmigo: en guardar tus mandamientos. No los mandamientos, no mis mandamientos, no algunos mandamientos, guardar tus mandamientos. Y fue el hecho que eran los mandamientos de Dios realmente que hizo la gran diferencia. En el salmista se cumple lo dicho por el mismo Señor Jesús, cuando podemos ver en el Evangelio de Juan como referencia, capítulo 14, versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entendimiento espiritual, un corazón nuevo y amor hacia Dios. Características puntuales, amados hermanos, que nos invita a ver qué diferencia hace el amor. Cuando usted está predicando la palabra, cuando usted participa en un evangelismo en semáforo, o cuando tenemos el tiempo con los predicadores de ir y en este sector o en otros lugares donde hemos podido trasladarnos, predicar la palabra, usted lo hace con amor. Lo entiende, primero, porque Dios lo manda. Segundo, usted lo hace en obediencia porque ahora Dios le puso un corazón nuevo. Pero también porque ama a Dios y usted quiere agradarle a Él, predicando la palabra también al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nos está costando guardar algún mandamiento, ¿cuántos mandamientos está guardando usted al momento? No lo sé. ¿Usted está guardando 1? ¿Está guardando 10? ¿Está guardando 15? ¿Está guardando 100? ¿Cuántos mandamientos está guardando? ¿Está guardando el 14º? ¿Está guardando el 11º? No lo sé. ¿Cuántos mandamientos está guardando usted de la palabra? De Génesis a Apocalipsis, amados hermanos, usted tiene mucha información. Y déjame decirte que no hay ni una coma que vaya en contra tuya. Todo va a ser para tu bienestar. El Señor dijo: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis pensamientos a los de ustedes son distintos. Yo anhelo paz para ustedes. Yo anhelo bendiciones para ustedes. Yo anhelo que toda su alma prospere. Todas las áreas de su vida puedan desarrollarse y crecer. Yo anhelo para ti una buena familia. Yo anhelo que tus hijos crezcan, se desarrollen y también me sirvan. Yo anhelo que tu hogar sea un pedacito de cielo. Yo anhelo que en tu trabajo tú seas un canal de bendición. Yo anhelo que en tu negocio, en el servicio que tú das, tú seas un instrumento para proclamar el Evangelio. Todo redunda, amados hermanos, en que Dios un día a usted y a mí nos sacó de lo más profundo, así de manera figurativa lo voy a expresar, desde lo más profundo del pecado, del lodo, de la esclavitud, de la oscuridad, de las tinieblas, de la muerte, de una condenación total cuando no estamos en Cristo, y nos sacó a su luz admirable. ¿Usted no cree que es motivo más que suficiente? Ahora que estamos en el reino de Cristo, ahora que estamos en el reino de su Hijo, ya no estamos en el reino de las tinieblas, fuimos trasladados al reino de su Hijo. Usted y yo no tengamos motivo suficiente para decirle: gracias, Señor. Dígame,
Usted puede decir en esta mañana: gracias, Señor. Yo quiero que pienses en tu esposo ahorita y digas: gracias, Señor. Piensa en tu esposa y di: gracias, Señor. Piensa en tu familia, en tus hijos y di: gracias, Señor. Piensa en tus hermanos y di: gracias, Señor. Aunque aún mi familia no esté en Cristo, gracias, Señor, porque hay una promesa para ti y para mí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo quiero que mires a tu alrededor ahora. Mira a tu alrededor. Mira a tu hermano. Mira a tu amigo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de ustedes. Gracias, Señor, porque tú en este lugar, a pesar de todo obstáculo y de toda adversidad, a pesar de todo plan de las tinieblas, tú eres todopoderoso y tu mano nos ha sostenido y nos ha sustentado hasta el día de hoy. Ebenecer. Digámosle al Señor en esta mañana cuánto le amamos, cuánto le agradecemos, cuánto estamos dispuestos a darle al Señor. Y el Señor sabe lo que quiere de ti, tu vida. Quiere todo de ti. Quiere que tus planes, quiere que tus proyectos y tus deseos sean para Él, no para la carne, para un mundo derrotado. Cristo viene pronto y tú y yo lo vamos a celebrar. Vamos a orar, amados hermanos. Puestos en pie, por favor. Digámosle al Señor en esta mañana cuánto le amamos, cuánto queremos a Él. Demostrarle con acciones de gracia, en obediencia, que estamos agradecidos por esa gracia recibida. Por esa gracia recibida, donde hoy a través de un testimonio viviente se nos enseña que las acciones de gracia nos permiten avanzar. Un corazón que reconoce, un corazón agradecido, es un corazón predispuesto a no estancarse, es un corazón predispuesto a crecer, a avanzar, a llegar a la meta, siempre poniendo los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo, aquel que vive y reina, aquel que muy pronto viene por su novia, aquel que nos tiene un gran banquete preparado, porque las bodas del Cordero están muy cerca, amados hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Te alabamos y te bendecimos. Estamos agradecidos contigo, Señor. Agradecidos, Padre bendito, porque tenemos en esta mañana una clara ilustración en donde nos invitas a reconocer todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias te damos en esta mañana, oh Padre eterno, Padre de amor y misericordia. Cada día, Señor, que tú nos das es una oportunidad para reconocer la necesidad de agradecerte. Pero queremos agradecerte, Señor, no de palabras, no de labios, sino con obediencia, con una vida, Señor, que evidencia frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Gracias te damos a ti, porque a ti te ha placido en este día que hoy, Padre Santo, hoy podamos ver hermanas que están regresando. La pandemia, Señor, restringió tantas cosas. El enemigo dijo: con este plan entierro a la iglesia. Pero no, Señor, tú dijiste otra cosa. La iglesia se va a fortalecer más que nunca. El evangelio se va a predicar más que nunca. El evangelio ahora va a llegar a más naciones. El evangelio va a llegar en tiempo real a muchos lugares del mundo. Ya no hay excusa para no creer que la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando más se trata de opacarla, es cuando más la palabra reluce y resplandece sobre las naciones. Porque es tu luz, Señor, es tu palabra, y esa palabra es la que ha llegado a nuestras vidas. Esa palabra es la que hoy nos orienta a vivir con acciones de gracia delante de ti, en vidas de obediencia. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Te alabamos y te bendecimos, Dios eterno,
Dios de bondad, Dios de justicia. Gracias, Señor, por ver a mis hermanos que cada vez, Señor, comienzan a reintegrarse. Aún hay muchos más, Señor, que tú estás obrando en sus corazones. Padre bendito, gracias, porque estás topando ya en los corazones de cada uno de tus hijos, comenzar nuevamente a congregarse, comenzar nuevamente a estar juntos, en un solo sentir, en un solo espíritu, para buscar, mi Dios amado, tu rostro, para alabarte de manera congregacional, porque es bueno y agradable ante tus ojos ver a un pueblo unido, ver a un pueblo que te alaba y que reconoce que todo lo que tenemos y lo que somos es por tu infinito amor y misericordia. Hoy decimos Ebenecer. Gracias, Señor, porque estamos a pocas semanas de cumplir un año más de vida de servicio institucional en esta comunidad, Señor, predicando tu palabra, formando, Señor Padre bendito, maestros, evangelistas y pastores, predicando tu palabra en todo tiempo y en todo momento y bajo toda circunstancia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, mi Dios, mi Rey y mi Señor, en Cristo Jesús. Que tu mano poderosa, que tu bendición descienda en esta maravillosa mañana sobre cada uno de mis hermanos, amigos. Bendícelos y guárdalos en todo tiempo y en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén.